Libro de Romanos, capítulo 10, versículo 1 y 2. Y continuamos con esta serie de la religión. Creo que se ha tratado algunos temas sobre la idolatría, la inmoralidad sexual. Hemos tratado el tema de la hipocresía. Y hoy vamos a ver, el título de esta predicación se llama El orgullo en la religión. Y oramos para que el Señor hable en nuestras vidas. Con esto también hacemos una oración a nuestros hermanos en Cristo en la Florida que están pasando por este huracán, que ha pasado por Cuba, nuestros hermanos en Cuba, mi hermano Luis, su esposa, que están encargados de la misión ahí en Misión Jacksboro, en la ciudad de La Habana, Cuba. Y igual la ciudad de Puerto Rico, y oramos para que el Señor tenga misericordia de todos ellos como lo ha tenido de nosotros. Dice que sus misericordias se reanudan día con día y creemos en eso. Y damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos. Al igual envío un saludo a la misión Jacksboro en Jerez, Zacatecas, que próximamente estaremos por ahí con el favor de Dios. Y ¿qué les parece si vamos a la palabra de Dios? ¿Sí? Vamos ahí a Romanos capítulo 10, versículo 1. Y dice la palabra del Señor, como está escrita, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Habla en nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Redargúyenos, Señor. Repréndenos, Señor. Exhórtanos, Señor, con esa paciencia que te caracteriza, Señor, con esa humildad, Señor, con la cual nos habla, Señor, pero con una palabra recta que llega a lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a discernir, Señor, y a entender tu palabra, Señor. Necesitamos de tu gracia para entenderla, Señor, y gracia para explicarla, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Veamos aquí el contexto de lo que nos está hablando. Pablo comienza a hablar lo que en la epístola de los Romanos empieza a hablar y nos evidencia con el pecado. Más adelante nos habla de la justicia de Dios, de la paz de Dios, y nos habla del capítulo 7 y 8 de la santidad hacia Dios. Más adelante nos habla ya sobre lo que es la elección en cuanto en el capítulo 9. Pero dice esto Pablo en el capítulo 9, versículo 1, dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi corazón me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Aquí está hablando de los judíos, de su pueblo, de sus familiares. Tal vez se acordaba de su tío, de sus primos, de su tía, de su abuelita, algo así para explicar, para entenderlo. Y habla de que había un dolor en él, de que yo quiero que conozcan a Dios. Y más adelante habla sobre la elección, la predestinación y la elección de Dios. Dice que esto no es del que corre y llega, sino del que Dios tiene misericordia. Pero más adelante ya vemos en el capítulo 10, versículo 1, dice, hermanos, y nos habla a nosotros, a los cristianos, dice, ciertamente el anhelo, mi pasión, la motivación, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, por los judíos, dice, es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Esta mañana quiero que entendamos de que nos está hablando del pueblo de Israel en el contexto, pero ¿cómo lo aplicaríamos hoy en día a nuestra vida? Bueno, yo quiero que lo veas en el tema que estamos compartiendo sobre lo que es la religión. Y en la religión, bueno,
todos tenemos esa esencia de creer en algo y nos hacemos religiosos, querramos o no, aunque nunca vayas a la iglesia, eres una persona religiosa porque está en tu esencia. Unos creen en una cosa, unos creen en el fútbol, unas hacen inclusive hasta manifestaciones, marchas políticas, lo que sea, y es parte de lo mismo. Y vemos cómo yo quiero que lo apliques a que es cierto, somos el pueblo de Dios. Pablo está diciendo, es cierto, somos cristianos, pero el anhelo de mi corazón es de que los demás se conviertan. No es de que ya soy cristiano y yo me hago para acá, para un lado y escondo la Biblia y que no me vean acá la secreta. No. Pablo nos habla de que, en 2 de Corintios, nos habla de que Dios nos ha reconciliado a través de Jesucristo y que nos ha dado el ministerio de la reconciliación. De tal manera amó Dios al mundo, y es para que no hagamos acepción de personas. Cuando nos habla de eso es de que vayamos y compartamos el evangelio, que no nos hagamos religiosos, diciendo, es que yo soy cristiano, y produzca un orgullo, un celo. Y sabes que de donde venimos, la mayoría como hispanos, venimos de una iglesia tradicional, donde se nos enseñó de que la virgencita, a X santo, tanto así de que desde nuestros ancestros vemos en la historia de que hacían sacrificios humanos, hacían en su idolatría. Más adelante llega el catolicismo y es implantado a la fuerza. Bueno, más adelante llegó un orgullo. No sé si ustedes supieron sobre lo que es la guerra de los cristeros. La guerra de los cristeros era de los cristianos católicos. Digo cristianos porque pues creen en Cristo. Y defendían tanto su iglesia porque hubo un presidente, Plutarco Elías Calles, que impidió, les quitó posesiones de territorios que tenía la iglesia, y decía de que no se tenía que conjugar la iglesia con el Estado. Y vemos que más adelante los cristianos se enojaron, vamos a hablar de la iglesia tradicional, se enojaron tanto que se levantaron en armas porque le cerraban sus iglesias, sus templos. Era cuestión de política. Sin embargo, era tanto el orgullo que sentían, ese celo que sentían por su religión, que se levantaron en armas. Es lo mismo que ha pasado en la historia. Por ejemplo, los musulmanes contra los cristianos. En este caso, los cristianos, las cruzadas que hubo, las guerras que hubo. Y eso no termina. Y desde tiempos memorables, donde nos habla Moisés de la vida de los hebreos y los otros que querían a fuerzas contrarrestar lo que es el judaísmo. Bueno, es de lo que Pablo quiere hablar, sobre ese celo que hay en nosotros, en todos nosotros, como que queremos defender nuestras creencias, nuestras tradiciones. Y Pablo le dice, yo conozco a Israel y sé que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Menciona esto. Bueno, al estudiar este celo, yo estaba estudiando y busqué esa palabra, y habla de cuidado de que se pone en el cumplimiento del deber. Habla de un celo por vamos a decir, yo defiendo a mi pastor, yo defiendo a mi patrón en el trabajo, yo defiendo a mi familia, el apellido de nosotros. Los mexicanos somos bien aguerridos. Y empezamos, ya hay un celo. Habla una gran actividad inspirada por la fe religiosa o por el afecto a una persona. Yo tengo celo de esa persona. Y es por eso de que voy a tratar de definir, por ejemplo, el celo. El celo, cuando menciona, es de que puede ser un celo ante Dios, un celo más bien de Dios, un celo natural que puede haber entre novios, entre esposos, por supuesto que debe de haber. Habla de que artistas
que celan a su artista, que compran su revista y que cuando difaman a su artista favorito se levantan, no, eso no es cierto. Y ahí ven esas guerras en la farándula, de deportistas, sus equipos, tanto así de que llegan a un fanatismo donde hasta en los mismos estadios se andan peleando porque uno le sacó la lengua al otro y total empiezan ahí a hacer sus cosas y viene el fanatismo, viene lo que es la política, un celo por mi partido político, porque este es el mero mero, mi candidato favorito, y empieza la guerra. Pero entonces, ¿qué, pastor? ¿Los celos son malos? Sí y no. Déjame te explico. No, porque Dios es celoso. Te voy a hablar de un celo, vamos a decir, celo santo. Un celo, dice, porque Dios es celoso, pero habla de un celo de desear, de procurar, anhelar. Por eso Pablo dice, el anhelo de mi corazón, yo celo al pueblo judío, yo soy judío, yo soy de la tribu de Benjamín, circuncidado, y empieza a hablar, yo soy judío, fariseo de fariseos, y había un orgullo en él. Pero también más adelante él dice, pero todo eso lo tengo por basura, por pérdida, porque entendió, y es lo que el Señor quiere que entendamos también. Cuando habla algo de que arde por dentro, arde por obtener o cuidar, dice el Señor Jesucristo, ¿cuántas veces quise yo cobijarlos como la gallina cuida sus polluelos? De tener un cuidado, un celo. Habla de esa palabra ya en griego, celo o celote en griego, con Z. Dice la palabra de Dios en lo que son los 10 mandamientos, menciona en Éxodo 22:5, dice, yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que nos cela, nos anhela, nos procura, nos desea. Dice, soy Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Sabes, muchas de las cosas que están pasando hoy es porque hemos hecho a un lado a Dios y no hemos inculcado los principios, valores cristianos a nuestros hijos. Hoy por hoy nuestros hijos están viviendo las consecuencias de un religiosismo de nuestra parte. Eso lo expliqué la semana pasada, ¿para qué? Pablo menciona en 2 de Corintios 11:2, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura para Cristo. Pablo está diciendo, yo te celo. O sea, él decía en otra porción, dice, yo los he engendrado a través de la predicación del Evangelio. Y nosotros como padres, yo como padre celo a mi hija, tratar de cuidarla, protegerla en cuanto a los lobos rapaces. Y mi esposa a mi hijo. Igual yo a mi hijo también, pero en el sentido, no, para que no venga ahí una devoradora, y tú sabes. O sea, celamos lo que queremos. Si no nos importa, nada, que se vaya. Pero habla de la importancia que habla Pablo y dice, yo os celo con celo de Dios, no con celo del mundo, un celo de Dios que arde en mi corazón, un anhelo. Pues os he desposado, te he comprometido con tu esposo, que es Cristo Jesús. Y se ponía celoso. Esto es un celo de desear, procurar, anhelar.
En una ocasión el Señor Jesucristo, cuando entró al templo y vio que se estaba comerciando ahí en el templo, dice que hizo un azote y empezó a azotar a los comerciantes, a los cambistas, a los que robaban al pueblo. Y él tomó una porción del Antiguo Testamento, del Salmos 69, si no me equivoco, 96, no recuerdo bien. Menciona, dice, el celo por tu casa me consume. Ahora, es la única porción en la Biblia que nos habla de la vida de Cristo, donde hubo un celo, y ese celo fue un celo porque estaba trascendiendo, estaba afectando, en este caso, el crecimiento de los santos que venían caminando de muchas millas para venir a ofrecer a Dios, y ahí los cambistas, los comerciantes abusaban. Y Dios sigue enojado con esos comerciantes en las iglesias, que comercializan el evangelio, y está preparando un azote. Sin embargo, menciona que no han escuchado que casa de oración será llamada mi casa. No un lugar de recreación, un lugar de comercialización, donde se comercialice, mucho menos la palabra de Dios. La palabra de Dios se debe dar gratuitamente, dar de gracia lo que recibimos de gracia. Dijo Pablo, ay de mí si yo vendiera el evangelio. Pero está el otro lado del celo, un celo que en griego se llama celos, pero escrito con Z. Celo de un enemigo, algo con malicia, lleno de envidia, que provoca un orgullo, y un orgullo que provoca coraje. El orgullo se puede manifestar de dos maneras, de acuerdo al contexto de lo que se quiere decir. Por ejemplo, hay jovencitas o jovencitos en su noviazgo de que celan a su novio, su novia o su pretendiente. Todo ni siquiera a lo mejor es su novio, y la celan de una manera que no quieren que nadie se acerque, que no es más que no haga nada, que se aparte de su familia porque la quieren poseer para él nada más. O ella, que se ponen celosas hasta de la mamá del novio. No, es que tú eres para mí nada más. Y es un celo motivado por un orgullo, con malicia, con envidia. Y recordemos de que el orgullo proviene de Satanás. Y ahorita voy a enseñar un poquito más sobre ese orgullo malévolo. Es decir, por ejemplo, cuando me siento orgulloso, voy a definir igual, te puse el celo en dos partes, pero también el orgullo. El orgullo, puedo decir, yo estoy orgulloso del grupo de alabanza. Bueno, está hablando de una apreciación. No estoy hablando de que son míos, ñaca, ñaca. No. Un orgullo en el cual digo, me siento orgulloso de mi hijo por la tarea que cumplió, y que no hay una envidia, no hay un celo. Me siento orgulloso de la obra de Cristo en cada uno de ustedes. ¿Sabes? Te voy a decir esto. Alguien me podrá decir, por ejemplo, en ejemplo de alguno de ustedes, no, es que no cambia, son iguales, o son hipócritas. Pero sabes, yo me pongo a pensar y digo, híjole, ciertamente no lo ven con los ojos que yo lo miro. No lo ven con la misericordia de Dios. Yo doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, porque veo
Veo en cada uno de ustedes la obra de Cristo. Que las cosas están mal, donde quiera están mal, déjame decirte. Pero te voy a decir esto. Yo he visto matrimonios aquí que están siendo restaurados, fortalecidos por la palabra de Dios. Es cierto que hay problemas. Es cierto que nuestros hijos, nuestros jóvenes, muchos están siendo víctimas del mundo. Pero también estoy viendo la obra de Cristo en ellos. He visto hombres dejar de tomar, dejar de maldecir y buscar el amor de su esposa. Lo que no hacían antes, ahora lo están haciendo. Entonces no me vengan a decir de que la obra de Cristo no está trabajando. Te voy a decir por qué. Porque no es de que yo confíe en el hombre. No, yo confío en Dios, en la obra de cada uno de ustedes. Porque si digo, no, es que nunca va a cambiar, entonces le estoy diciendo, ¿sabes qué, Cristo? Tu sangre no es suficiente para transformar la vida de las personas. Y yo creo, no en el hombre, sino en la obra redentora de Cristo, en la vida de cada uno de nosotros. Es cierto, no somos perfectos y jamás alcanzaríamos la perfección. Solamente Cristo alcanzó la perfección porque es su esencia, su naturaleza, ser perfecto. Pero sin embargo ya no somos lo que éramos antes. Es cierto, a veces nos brota la hipocresía, como enseñé la semana pasada. Y escúchela, medítela y vuélvala a escuchar. Si dicen, no, yo no soy hipócrita, eres hipócrita. Déjame, le rasco y te voy a encontrar tu hipocresía. Sin embargo, Dios está obrando en nosotros. Dios nos está confrontando, nos desnuda su palabra, nos confronta, nos desafía. ¿Eres tú esa mujer de la que estoy hablando? ¿Eres tú ese hombre necio, obstinado, soberbio del que estoy hablando? Y nos confronta. ¿Es el pastor? No. Me está confrontando a mí primero y luego a ustedes. Yo se las paso al costo. Habla de cuando dice, puedo decir, me siento orgulloso de ustedes. Habla de un sentimiento de satisfacción por algo que se considera que es digno de mérito. Pero está el otro lado, el contexto, que puede decir una persona, soy el consentido de mi papá, y provoca un orgullo. Es que yo soy la blanquita de la casa, mis hermanas están prietitas. O yo soy esto, o a mí me quiere más, y provoca un orgullo. Ese ya no es el orgullo en el cual te definí hace un momento. Ese ya es otro orgullo, que va lleno de malicia. Es un sentimiento de arrogancia, vanidad, de exceso de estimulación propia. Y es un sentimiento que se fue gestando en Satanás. Dice, perfecto eras desde el día de tu creación, hasta que se halló maldad. Y esa maldad fue motivada por su hermosura. Dijo, seré igual que el Altísimo y me sentaré. Un orgullo. Ese orgullo fue lo que lo hizo descender del tercer cielo. Un celo, sí, motivado por el orgullo. Yo quiero eso. Este orgullo provoca envidia, coraje hacia los demás, arrastrándonos a la intolerancia. Dios hoy quiere que aprendamos más de la justicia, la misericordia y la fe. La semana pasada estaba hablando sobre estos principios que nos enseña Jesús. ¡Ay de los escribas y fariseos, hipócritas, que coláis el mosquito y tragáis el camello entero! No han entendido de misericordia, la justicia y la fe. La justicia, ¿por qué? Porque lo más justo es de que tú y yo nos vayamos al infierno y ardamos por una eternidad por nuestro pecado. Pero quiere que aprendamos de su misericordia.
Esa misericordia que desciende de lo alto, que no nos está dando el pago por el pecado que hemos cometido, el castigo que merecemos, por lo que hemos creído, por la fe. Y Dios quiere, Jesús enfatizaba esto: no han entendido, misericordia quiero y no sacrificio. Los judíos se sentían orgullosos: es que somos el pueblo escogido por Dios, es que somos de casa de oración donde se predica la sana doctrina. ¿Y de qué te sirve si no hay una transformación en tu vida? Podrás untarte todo lo que quieras de casa de oración, si no hay un cambio en tu vida, ¿de qué serviría? Para que no caigamos en un orgullo religioso lleno de hipocresía, de intolerancia y coraje, gestándose un odio santo, vamos a ponerlo entre comillas, hacia los demás que no andan con nosotros, olvidándonos de la misericordia, colando el mosquito y tragándonos el camello entero, invalidando las escrituras, sacrificando la verdad por el orgullo. Ahora, no hablo de un ecumenismo donde todas las religiones van hacia Dios. No te equivoques. No, por eso necesitas escuchar la serie completa para que entiendas de lo que estoy hablando. Sino de que conozcan al Dios de la Biblia, el Dios que predicamos. Cuando existe ese celo, ese orgullo, ese celo, y ese orgullo provoca un coraje. Tanto así de que los mismos discípulos de Jesús decían: ahí anda uno que anda bautizando en tu nombre, y se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Es que no pertenece casa de oración. Es que no va para Jacksboro. ¿Y quién te dijo que Dios está en cuatro paredes? No, de la venida del Señor, Él viene por su novia, no viene por un templo, no viene por una asociación. Él viene por los redimidos, los que han creído en su nombre. Habla en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1 en adelante, habla de la conversión de Saulo. ¿Quién es Saulo? Aquel que perseguía a la iglesia. Y dice la Escritura, dice que Saúl, respirando aún amenazas, tenía coraje Saúl. Es el mismo Pablo. Dice, amenazas de muerte. Y muerte, dice, contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿De quiénes está hablando? Sino de aquellos cuando dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Síganme. Los que habíamos decidido seguir a Jesús, hemos decidido seguir a Cristo, va a haber una oposición y se van a levantar Saulos de Tarso en nuestra familia, en nuestro trabajo, en todo lugar donde nosotros prediquemos el Evangelio. Tal vez no lo hablamos, pero lo testificamos con nuestro testimonio. Cuando no nos reímos de sus chistes vulgares, cuando no participamos en las pláticas vulgares, o difamaciones, o robos, calumnias, vamos a dar testimonio del camino. Y dice que él respiraba amenazas contra hombres y mujeres de este camino, y que quería traerlos presos a Jerusalén. Saulo representaba lo religioso, un celo por Dios, pero no conforme a ciencia, como dice Pablo en Romanos 10. Motivado por un orgullo y un coraje por sus tradiciones, como el día de hoy. ¿Sabías que hay tantos católicos que defienden lo que no saben? Ahora, no me estoy enfatizando en ellos. Los musulmanes mueren por su religión, por sus creencias, porque se han entregado a sus ideologías, a sus creencias.
tanto así que se levantan en armas y matan a todos aquellos que no se aliaden a sus filas. ¿Y qué diferencia hay de nosotros a ellos cuando despreciamos, menospreciamos a los demás que no andan con nosotros? No te hablo, te repito, no te hablo de un ecumenismo, no. Te hablo de que conozcan al Dios viviente a través de nuestro testimonio. Él tenía un coraje, un celo, tanto así que él mencionaba de que día después en su conversión dice, yo los hacía blasfemar a punta de espada. Y yo creo que fue algo que lo persiguió el resto de su vida. No una culpabilidad, no porque no haya sido perdonado de sus pecados, ni por ese celo, sino el remordimiento de haber lastimado a sus hermanos en Cristo, ahora ya como convertido. Cuando dice que va camino a Damasco y una luz de repente, y dice que de repente cayó del caballo y escuchó la voz de nuestro Señor Jesucristo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús, al que tú persigues. Yo no me estoy metiendo contigo, con los cristianos. Bueno, te metes con ellos, te metes conmigo. Cuando cualquier país se mete contra Israel, se ven frente a frente contra el Dios de Israel. Cuando, fíjate, si tú compras algo y te costó mucho tu casa, ¿la vas a dejar ahí que se abandone y que crezca la yarda y que todo eso y que destruirla, que se caiga y todo? No, vas a sostenerla. Si es tu carro, que lo lavas, procuras sus cambios, lo que necesite. ¿Por qué? Porque te costó mucho. Si no te costó, no le vas a dar el valor que el cual se merece, porque es tu sacrificio, tu vida. Y Dios entregó a su Hijo, lo más preciado. ¿No nos cuidará? Cuando te sientas abandonado, es que soy la última de la fila. No, levántese. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Y no vamos a estar peleando y uno a la derecha y uno a la izquierda. No. Somos la novia del Señor y estamos a un lado del Señor y Él nos servirá. Y eso no es para producir tampoco orgullo, sino que aprendemos de la humildad, la mansedumbre de nuestro Señor. Por eso Saulo, cuando dice, ¿quién eres? Soy Cristo, soy Jesús al que tú persigues. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué le brotó? El religiosismo, porque pensaba que con sus obras se acercaría a Dios, y no es así. La religión, rebájalo a eso, se reduce a esas palabras, obras externas, para acercarme a Dios. Por eso, escucha la serie, ¿dónde comenzó la religión? Y comenzó desde el Edén, donde Adán y Eva se cubrieron por su pecado que habían cometido, y cuando escucharon a Dios, se escondieron, cosieron hojas de higuera y se cubrieron su desnudez, su pecado, su desobediencia. Y es lo que hacemos a veces, excusándonos o cubriéndonos con actos religiosos para acercarnos a Dios, para que me vea el pastor. ¿Qué es lo que nos motiva para hacer las cosas? ¿Por qué venimos a limpiar la iglesia? ¿Por qué venimos a congregarnos? ¿Soy un religioso? ¿Un hipócrita? ¿O soy la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que estoy siendo transformado y que vengo a alimentarme a través de su palabra? Saulo representaba lo religioso, un celo por Dios, pero no conforme a ciencia, sino que era motivado por un orgullo, un coraje, tanto así que respiraba amenazas. ¿Ves a los niños cuando se enojan ahí? Los hermanitos se enojan y que se pelean porque se sentó en la silla o le ganaron su platito. Mi cobijita, mi cobijita. Y respirando amenazas. Un coraje, un orgullo, un celo.
Y hablando de los religiosos, menciona a Jesús, ustedes invalidan la palabra de Dios por sus tradiciones. Saulo estaba lleno de tradiciones como fariseo, como judío, fariseo de fariseos, un orgullo. No, yo no soy cualquier cosa, yo soy fariseo de fariseos, soy el apóstol de la iglesia, del judaísmo. Pero es lo que gesta hoy en día alrededor de las iglesias, o un orgullo, para que me vean, porque queremos ser vistos, oídos, apreciados. Y si no recibo lo que creo yo merecerme, produce un coraje, una insatisfacción. Mira lo que dice Gálatas 1:11, más adelantito, y vamos a regresar a Romanos 10, Gálatas 1:11, hablando de lo que dice Pablo. Dice, versículo 11, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, aquí está hablando Pablo, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino de la revelación de Jesucristo. Menciona a Ananías en el momento después de la aparición de Jesús, dice, soy Ananías, dice, y me envió el Señor el que se te apareció camino a Damasco. Quiere decir que Pablo lo vio a Jesús, vio esa luz, dijo, yo soy la luz del mundo. Menciona esto, dice, porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, como fariseo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Por qué? Por un celo, un orgullo, un coraje que tenía de su judaísmo. Dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, como diciendo, yo no era cualquier fariseo. Dice, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y ahí habla donde surge el tradicionalismo. Es que esta es la religión que me dejaron mis padres, mis tatarabuelos. Guadalupano hasta las cachas. Ahora, no lo digo en ton de burla, no es de motivación, lo digo con un énfasis y con ironía tal vez, pero es para enfatizar una verdad, no para burlarme de ellos, mucho menos, porque ahí Pablo en el judaísmo conoció del monoteísmo, lo que es un Dios soberano. Los demás tenían muchos dioses, él tenía uno nada más, y tenía un celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Los católicos aman a Dios, pero también sus tradiciones. Aman lo que no saben. Pero más adelante Pablo nos va a decir, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? Si nos volvemos religiosos, celosos de nuestra ideología, dice, versículo 15, dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Sabes? Es por su gracia, no nos merecíamos estar aquí. Recuerde que nos sacó de lo más vil y despreciable de este mundo, de lo más necio. Pablo era un necio, el pastor era un necio. Me sacó de lo vil, de lo despreciable, del odio, del coraje, amargura, resentimiento, falta de amor, avaricia, codicia. Y a ti también, si es que te consideras de este lado. Dios no te salvó para vaciar el infierno, ni para llenar el cielo, sino por su gracia. Dice, versículo 16, dice, revelar a su Hijo, la gracia de revelar a su Hijo, para que yo le predicase entre los gentiles,
le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que era en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe. Aquel que se quejaba de Dios, aquel que decía: no existe Dios, ahora predica el evangelio. Aquel que terminaba en cantinas, aquel que terminaba en la cárcel por golpear a su esposa, que terminó por defraudar a la compañía, terminó en la cárcel, y ahí tuvo un encuentro con el Señor y Dios lo transforma y ahora predica en la palabra de Dios. Aquel alcohólico, aquel drogadicto, aquel violador, aquel asesino. Yo que por años he ido a las prisiones, te puedo hablar de la obra redentora de Cristo en mis hermanos en la prisión, donde he visto gente más libre allá adentro que los que están acá afuera. Una vez me dijo un pastor: ¿Quieres conocer a verdaderos cristianos? Vente, vámonos a una campaña ahí a la frontera, a las prisiones. Y vamos. Es otro hablar. No pude ir por cuestión de tiempo y de trabajo y no se pudo ir. Pero ¿quieres conocer a verdaderos cristianos donde... Vete a la sierra. No quieren congregaciones y que tengan miles. Quieren predicar el evangelio para ser vistos. Pero no puedes predicarle al que está, a tu vecino que está enfrente. Y vemos como Pablo dice: de aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, ahora predica el evangelio. Que en otro tiempo asolaba. ¿Por qué? Por un celo, por un orgullo que tenía, por su religiosismo. Y dice: y glorificaban a Dios en mí. Que digan: en verdad existe un Dios, al haber transformado la vida de ese borracho, mentiroso, pleitista. En verdad existe Dios. Que digan nuestros familiares, nuestros hijos: en verdad existe Dios. Olvídate de las naciones. No, que nuestros hijos digan: en verdad existe Dios, por la transformación de mi padre, de mi madre, que se somete a mi padre. Y eso me impulsa a someterme a mi mamá y a honrar a mi padre. Hay otra historia que te quiero llevar en Lucas capítulo 14 y es muy conocida, habla de la parábola del hijo pródigo. Menciona en capítulo 15, del versículo 11 en adelante, y quiero adelantar esto y comienzo a decirte, la parábola del hijo es muy conocida. Pero para aquellos que no lo han escuchado, dice que también dijo, habla, cuando dice también es que tenemos que leer el contexto para saber de lo que está hablando. Dice: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes, como diciendo: ¿sabes qué? Tú para mí estás muerto, ahora sí dame mi parte. Porque la herencia se daba cuando estaban muertos, se compartía. Se les podía decir: esto te va a tocar a ti, pero no vas a tener posesión de ello hasta que muera. Entonces, tú sabes que le dice: tú para mí estás muerto, tú no existes, dame lo que me corresponde y ahí nos vemos.
Muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Tal vez hemos vivido en tiempos de abundancia, pero vienen tiempos de escasez a nuestra vida también. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, para que cuidara lo inmundo. Fíjate hasta dónde cayó y de dónde nos ha sacado el Señor. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, como se le abrieron los ojos y se dio cuenta de dónde estaba. Dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ahora, no lo sabía desde antes, sí lo sabía, pero no entendía. Por eso a veces que tú quieres compartirle el evangelio a alguien, no te entiende. Y lo peor de todo es de que ataca su religiosismo. Y una de las peores cosas que podemos hacer es hacer mofa, burla de su ideología. Burlarnos de ella, te inclinas a eso y dices, mira, tienen ojos y no ven, mira, tienen pies y no caminan. No es así, hermano. Claro que la palabra de Dios confronta, pero no es burlándonos. No lo hagas. No lo hagas, porque de ahí nos sacó el Señor. Que conozcan del amor es una cosa diferente. Dice, me levantaré, iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, no solamente lo pensó, sino que dijo, no, ya sé lo que... Mire, hay veces que yo comparto el evangelio y ya lo sé, ya lo sabes. ¿Y qué te ha servido? Si no hay una conversión en tu vida. Una conversión es regresar a la casa del Padre. No solamente pensarlo. Y no, te dicen los versículos, aquí lo tienen aquí en la mente. Y te lo dicen, no, y sí, Lucas dice esto, y Mateo también dice, ¿y de qué te ha servido tu religiosismo? La palabra de Dios envanece cuando, es que yo sé mucho, ¿y de qué ha servido si no ha bajado esas 18 pulgadas a tu corazón? Para obrar, dice, hijo mío, dame tu corazón, no tu mente. Tu mente va a ser transformada después de que limpie ese corazón para que salgan los buenos pensamientos a la mente. Porque ¿de dónde salen los malos pensamientos? Del corazón. Y es el que necesita ser renovado, regenerado. Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado. Reconoció, he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios, porque primero es vertical, es hacia Dios, y después horizontal hacia los demás, hacia los que hemos ofendido. Y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Hay fiesta en la casa. Y aquí empieza el meollo del asunto. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Y él le dijo, pues ahí en casa de oración tienen comida cada 8 días. Pues ahí se reúnen y comparten la palabra y alaban y se gozan. ¿Sabe? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Ándele.
Le salió su orgullo, le salió lo Monsiváis. ¿Cómo que le dieron a él el becerro gordo? ¿Cómo que le hicieron fiesta? Se enojó. ¿Por qué? Por religioso, por orgulloso, celoso y feo. Eso es de mi cosecha. ¿Sabías tú que una persona orgullosa, aún así, mira, las mujeres se sienten por la vanidad que está en ellas? No se ofendan, hermanas. Mejor digan amén, porque es una esencia, es una necesidad que está en la mujer de sentirse vista, amada, apreciada, oída, escuchada. Y bueno, van al espejo y se ven ahí. Pero ¿sabías tú que el orgullo se huele a lejos? Cuando depositan su belleza o su vanidad en su belleza que les produce orgullo, es que yo soy la güerita de la casa, o yo soy la más alta de la casa, o yo soy la flaquita de la casa. Y empieza un orgullo y comienza con los ojos altivos. Yo no soy como las demás. Y eso, créanmelo, según lo que nos enseña la Biblia, eso, fíjense lo que llevó a Satanás, el orgullo de ser un ángel hermoso, una creación perfecta, cayó a ser una serpiente. Y más adelante, su maldad lo lleva a ser el dragón. Fíjate, de serpiente a dragón. En cambio, nosotros somos siendo más hermosos cada día más cuando el Señor nos lava y nos purifica a través de la purificación por medio de su palabra. Nos quita nuestras imperfecciones. Por eso dice por feo, por orgulloso, por celoso. Se le notaba. Dice, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo y por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Entra, mira, hay unas fajitas, hay un tibón, te guardé ahí un stay en New York. ¿No? Se enojó. Dice que se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. En esta parábola el hermano mayor representa a los fariseos, a los religiosos, airados y resentidos, porque los pecadores eran bien recibidos en el reino de Dios. Es lo que pasa con el religiosismo. Se enojan, es que no anda con nosotros. Es que una cosa u otra lo lleva a que se aparten. Y menciona esto, dice que porque no andan con nosotros, después de todo dice que es lo que estaban representando. Si leemos la parábola, o sea, lo que está hablando, habla del perdón, exaltando el perdón del Padre, el Padre de los hijos, de los hermanos, es una figura del Padre Celestial. El Hijo Pródigo está hablando de los gentiles, que se arrepienten, que nos habíamos apartado desde la creación, nos habíamos apartado desde que nacimos, porque estábamos muertos. Por eso dice, estaba muerto, pero ha revivido por la conversión, porque ha entendido, se le abrieron sus ojos. En cambio, el hermano mayor, yo estoy en tu casa y no me has dado ni un cabrito para gozarlo con mis hermanos, con mis amigos. Mi hijo, pero todo es tuyo, no lo has tomado porque no has querido. Estábamos mostrando una tacañería porque mataste el becerro gordo para mi hermano y a mí no me has dado ni un cabrito. El becerro era tuyo, no lo agarraste porque no quisiste, tonto. Porque le correspondía como herencia la parte del padre y su parte. Dice que le repartió, es de ustedes ya. ¿Qué desperdicio? Hace un rato que comentaba
venir a la casa y no alimentarnos de la palabra de Dios y venir a ver cómo vino la hermanita, a ver cómo vino el hermano, a ver quién vino, a ver quién no vino. ¡Qué desperdicio! O pensar en inclusive nosotros mismos. ¿Qué comeré el día de mañana? ¿Cómo le haré? ¿Que habrá trabajo? ¿No habrá trabajo? No. Venimos a lo que venimos, a alimentarnos, a recibir, después de dar adoración. Pero aquí dice que se enojaron y aquí está representando a los religiosos que estaban enojados. El hermano mayor se enojó por ese orgullo que tenía. ¿Cuál fácil es enojarnos ante el bondadoso perdón de Dios que da a otros, a los que consideramos peores pecadores que nosotros? Porque anteponemos nuestra propia justicia. No, es que él no se merece el perdón. A mí golpeaba a su esposa, o hacía esto, andaba de borracho, andaba de esto, andaba de aquello. Tú sí te merecías el perdón, pues. No hemos entendido, pues, todavía. El hermano mayor solo logró perderse el gozo del amor del Padre, porque no conocía al Padre por su religiosismo. Se convirtió en pródigo, pródigo como lo era su otro hermano. Vivía bajo el techo del Padre, pero no conocía al Padre. El otro se había ido, se fue. Pero el otro estaba ahí y no conocía al Padre. Qué triste y qué desperdicio. Qué desperdicio, porque como dije hace un rato, así como David invitó a uno de los descendientes de Jonatán, ven a la mesa y come de la mesa del rey. Vas a comer de mi comida. Y el hijo que estaba ahí era simplemente un obrero, porque tuvo esa condición. El religioso simplemente obras externas para acercarme al Padre. Y no se daba cuenta de que hemos sido enriquecidos con sus riquezas en gloria. De que no habrá dinero que pueda comprar la satisfacción de tener una esposa amorosa después de que ven el cambio en un hombre de Dios. El respeto de los hijos en una mujer de Dios. ¿Con qué lo puedes comprar? Es que tengo que ir a trabajar y mira, ese dinero se te va a ir. Es que voy a ir el domingo a trabajar. Mira, se te va a ir ese dinero. Es una coladera y te vas a enojar peor tantito, porque no estás recibiendo lo que tú crees que es justo para ti. Otro de los casos, lo mismo le pasó al mismo Jonás, hablando en el Antiguo Testamento. Dice que se enojó cuando Dios, primero que nada, Dios le da una encomienda: ve y predica a la ciudad de Nínive. Vamos allá a Jonás. Le dice: ve y predica a la ciudad de Nínive, porque he visto su maldad, y diles que se arrepientan, que se enderecen. Y él no quiso ir. Bueno, y conocemos la historia de que primero dijo, se fue y se apartó, y luego después que buscó después que se puso que entendió de que Dios provocó una tormenta y fue echado al mar, fue tragado por un gran pez, y después él se arrepintió y dice: ahora sí voy a ir. El pez lo pone ahí cerca de la bahía de Miami, y ahí se va a la playa y se come su cóctel y todo. No, va y hace la encomienda por la cual Dios lo había llamado, pero con una motivación incorrecta. Les predica. Es como decir ahorita: mira, vas a ir a predicar el evangelio, pero si vas enojado, ¿de qué serviría? ¿De qué serviría? Es que voy a México, voy a ir a predicarles, y vas enojado, mejor no vayas. Menciona que los mandó a Nínive, y fíjate lo que dice el capítulo 4. Dice: después de que ellos entendieron de que habían ofendido a Dios, y se pusieron a ayunar y clamaron a Dios, clamaron por la misericordia de Dios, y después Dios los perdona, y porque venía juicio sobre ellos, y ellos
Dios vio una transformación, de que hubo una conversión en ellos. Dice versículo 1 del capítulo 4 del libro de Jonás, dice, pero Jonás se apresadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Fíjate lo que lleva el orgullo, a no disfrutar, como el hermano del hijo pródigo, no entrar a la fiesta, a comerse un bistec ahí del becerro gordo. Se enojó, y Jonás estaba haciendo lo mismo, y dice, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Fíjate lo religioso hasta dónde puede llegar. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Hacemos nosotros bien en enojarnos porque no andan con nosotros? Vemos que más adelante dice que él se quedó ahí enojado y Dios hizo que una calabacera, había mucho sol, era el desierto, había mucho sol y lo creció tan grande en un día que lo cubrió y se protegió. Pero también Dios levantó un gusano que se lo comió y estaba triste porque se le había muerto su paraguas, la sombra que tenía. Y dice, entonces Dios le dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y se esparció, y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Te sientes orgulloso por tu iglesia, por tu eso, pero te enojas o porque Dios perdone o sane. ¿Te enojas porque Dios sane a un católico, a un musulmán, a un testigo de Jehová? Dios hace salir el sol para justos e injustos. Es vez que nos preocupamos más por la vida de los animales. Este país defiende mucho a los animales, pero sin embargo transgrede la palabra de Dios cuando menosprecia a la obra perfecta de Dios, que es el ser humano, con racismo, con odio, con coraje. Qué triste. Y Jonás le estaba pasando lo mismo. Este país se ha vuelto un religioso. Predican lo que no viven. Y amo mucho este país, no te equivoques con mis palabras. Sin embargo, defienden lo que no saben o lo que no están lo que no viven. Hablan de justicia en el mundo y están siendo injustos en su casa. Y la aplicación sería esta en nuestro hogar. Querer predicar a las naciones cuando no le predicamos a los nuestros. ¿Verdad? Ya me quedé solo. Ni un amén, mira. Los discípulos se enojaron porque no andaba con ellos uno que bautizaba, como lo mencioné, y se lo prohibieron. Fíjate lo que, regresando a Romanos, ya para terminar, en Romanos capítulo 10. Bueno, inclusive en el capítulo 14, versículo 1, menciona de esto, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opinión. No estés enojado porque dice que si no come para su Señor, porque unos dicen que han de comer carne, otros, uno que es más débil, come solamente verduras, y ahí había una disputa, una división.
Pablo ataca la división en la iglesia de Corintio. Unos dicen que son de Pablo, otros que son de Cefas y otros que son de Cristo. Y ahí estaban enojados, se estaban volviendo religiosos. Dice, y ahora ya para entender un poquito más del capítulo 10, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y ahora quiero que lo veas los católicos, tú como cristiano. Es para salvación, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, lo ignoran. ¿Qué dice? ¿Qué decía en Jonás? Dios en Jonás. Lo que no saben. Hablan de lo que no saben. Dice, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ahora, muchos de nuestros familiares, hoy nuestros hijos están donde están por la hipocresía de nosotros. Nuestros familiares, muchos no han creído porque dicen, no sé si eso es ser cristiano. Y cuando hay una fiesta familiar, ¿eso es ser cristiano? Mejor me quedo allá con aquellos. Versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Porque de la justicia es por la de Moisés, es por la de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer bajo a Cristo. O ¿quién descenderá del abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de la fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que si la viejecita que está ahí leyendo o teniendo el rosario, le viene un entendimiento y que dice, bueno, creo en el sacrificio de Cristo y creo en su obra de redentora, no solamente aquí, sino en mi corazón. Mira, así como muchos, como yo dejé de tomar en cuanto nací de nuevo. Yo recuerdo que iba a ir a tomar ese día que me iba a ir a emborrachar y me metí a bañar y ahí tuve un encuentro con el Señor. Duré no sé qué tanto tiempo. No es el caso, pero es algo rápido. Mi vida fue transformada. Desde ahí no tuve la necesidad de una cerveza. Y te lo digo yo, que tenía una cantina en mi casa. Y cuando pasó eso, simplemente no tuve que hacer eso. Pero sin embargo, en otras cosas ha sido un proceso. Porque somos hombres necios, testarudos, y el Señor está transformando mi vida y la vida tuya. Bueno, así como aquella mujercita, aquella viejecita, aquel hombre idólatra, tal vez entiende de que es cierto, estoy ofendiendo a Dios con esto, pero es un proceso y lo va llevando y lo va llevando. Dejen que Dios sobre en ellos. No seas tú el justiciero, el verdugo. Predícales la palabra de Dios para que entiendan y crean. Para que dejen esas abominaciones que mencioné en Éxodo. No te harás imagen ni semejanza, dice Dios. Dice, más que dice de ti está la palabra en tu boca, dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay dos cosas, confesarlo, pero creerlo con el corazón. Porque con el corazón se cree para justicia, aquí en el corazón, no en nuestra mente, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y católico, cristiano y católico, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Ese invocar es clamar. Invocar no solamente Padre nuestro que estás en el cielo, santificado de Santa María, no, eso no es. Es clamar, derramar mi corazón por una convicción de pecado y seremos salvos. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo.
Versículo 14. Y en esto se encierra todo, hermanos. Para hacer a un lado el orgullo, el coraje, el enojo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán tus vecinos, tus parientes? Yo tengo hermanos que no quieren nada con el Señor, pero ¿cómo creerán? La conversión de mi mamá no fue solamente por la predicación del Evangelio, sino porque dijo, ahora veo que existe un Dios, a ver la transformación de su matrimonio, a ver a tu esposa, al verte a ti, cómo hablas de Dios, con qué celo, un celo de anhelar. Ahora entiendo de que hay un Dios, ahora lo veo con claridad. Pero hay algunos que no han querido, familiares que no han querido. Ahora mi trabajo es seguir predicando, pero no me voy a detener, porque si ellos no quieren, no me voy a detener. No, yo voy a seguir con el que sigue. Seguir tocando puertas, seguir tocando corazones. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿De quiénes les hablas? ¿De tu pastor? ¿De la iglesia? ¿De la congregación? ¿De la asociación? ¿O de Cristo Jesús, que tiene el poder para transformar las vidas? Nos volvemos religiosos en decir, es que solamente casa de oración predica la sana doctrina. ¿Te sientes la más bonita del Señor? ¿O qué? No. Hay muchos que predican la sangre de Cristo. Eso es para no gestar un orgullo en nosotros. Dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mira, más adelante te va a decir el capítulo 11, dice, habla sobre los ramas injertadas. Dice, mira, ellos fueron desgajados, conocían de Dios, pero fueron desgajados de la presencia de Dios por su idolatría, por la vida que viven, como creencias siguen siendo creación de Dios. Todo ser humano. Pero no nos jactemos, dice aquí. Dice, no te jactes, no te enorgullezcas, el capítulo 11. Porque dice, no, también Dios es misericordioso para con ellos. Habla de un misterio. Este es un misterio, hermanos, que está siendo revelado para que no nos jactemos. Es más, que hagamos oraciones para que se muera el Papa. No sabéis de qué espíritu sois, dice el Señor. Cuando nosotros nos ponemos a jactarnos o a enorgullecernos porque somos cristianos y todos se van a ir al infierno porque... ahora tú eres el juez. La palabra de Dios es contundente. Tú no quieras tomar el lugar de Dios. Comparte el Evangelio, que es nuestro trabajo. Fíjate, menciona en Romanos 12:3, dice, digo pues, por la gracia que me es dada, la cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No es para enorgullecernos, hermanos, no en el sentido de malicia, pero sí en un orgullo de que, ay Señor, tú tuviste un celo por mí. Y así como el padre del hijo pródigo no le preguntó, ¿dónde andabas? ¿Qué hiciste con el dinero? Dios no te ha preguntado, ¿qué has hecho con tu vida? Él te ha aceptado tal y como venías, todo oloroso cerdo, de lo más vil y despreciable y de lo más necio. Que todas nuestras obras eran trapos de inmundicia ante Él, por muy buenas que éstas fueran, por tantas ayudas que hayas dado. Mira, una persona que viene y ofrenda, diezma, como hijo de Dios, déjame decirte esto, pero no ha entendido del perdón. Todo lo que ha hecho en la iglesia ha sido en vano. Todo lo que ha dado ha sido en vano. Te voy a decir por qué. Porque dice la Biblia que si no perdonáis a
vuestros agresores sus ofensas, a vuestros hermanos sus ofensas, mi Padre no te perdonará. Por eso quiere que entendamos del perdón, que si hemos recibido de gracia el perdón, vayamos y corramos, nos abalancemos como el padre del hijo pródigo, esperando, anhelando, celando la conversión de nuestros hijos, la conversión de nuestros amigos, familiares, que un día digan: en verdad existe un Dios. Úsanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de todo orgullo, de todo celo, de todo religiosismo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos ser esa luz de la cual tú dijiste: vosotros sois la luz del mundo, de la tierra. El sol de justicia ha nacido en nosotros y tú quieres que alumbremos la vida de los demás y que seamos un reflejo de tu resplandor, de tu luz admirable hacia los demás, para que salgan de las tinieblas. Ayúdanos, Señor. Te pedimos de tu gracia, Señor, de tu ayuda, Señor, porque solos no podemos, Señor. Hemos intentado, Señor, cambiar y transformar la vida de los demás, Señor, pero no es nuestro trabajo, Señor. Nuestro trabajo es predicar el Evangelio, Señor, y vivirlo, Señor. Y tú harás la obra en ellos, Señor. Queremos ser un instrumento de tu paz y de tu justicia, Señor, de tu misericordia, Señor. Queremos ser tus manos, Señor. Queremos extender nuestras manos, Señor, con aquel idólatra, borracho, homicida, Señor, homosexual, Señor. Queremos ser tus pies, Señor, para abalanzarnos, Señor, para ir y buscar, Señor, a las ovejas perdidas, Señor. Queremos ser tus ojos, Señor, en el cual podamos ver la miseria de este mundo, Señor, y en el cual podamos ver y discernir, Señor, la obra redentora tuya, Señor, para llevarla, Señor, a aquellos que están en oscuridad, Señor, que están llenos, Señor, de la suciedad, de la inmundicia de este mundo, Señor. Queremos ser tu palabra, Señor. Que tu palabra esté viva y activa dentro de nosotros, Señor. Queremos ser testimonio, Señor, de tu paz y de tu justicia, Señor. Ayúdanos, Señor. Yo te pido, Señor, una doble porción de bendición en la encomienda que has puesto en nosotros, Señor, para ir y predicar el Evangelio, Señor, y que lo hagamos con una convicción de humildad y mansedumbre, Señor, no como Jonás, Señor, que iba enojado, Señor, que iba porque tenía que hacerlo, Señor, pero después se enojó porque veía tu misericordia, Señor, mostrando un religiosismo, Señor. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor.
Te celamos, Señor, porque te amamos, Señor. Te anhelamos, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos celas, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.